Aquella mañana en Zaragoza no empezó con truenos ni grandes titulares, empezó con una factura de gas y luz pegada con un imán con forma de Virgen del Pilar en la puerta del frigorífico. El sello de «vencida» parecía subrayar en rojo todas las frases no dichas entre mi madre y yo. Ella volvía de noches eternas en urgencias del Miguel Servet, yo, de turnos en un call center con horarios que se enredaban como cables viejos. Tenía 24 años y una libreta llena de bocetos que habían ido cediendo sitio a hojas de Excel y a cafés de máquina. Discutimos primero en susurros, luego a media voz y, al final, sin red. Ella habló de ser adulta, de dejar de encadenar contratos temporales y de que mis planes raros de diseño no pagaban la comunidad. Yo le solté que me sentía atrapada en ese piso de una sola habitación, en el tercero, con vistas a un aparcamiento y a un parque infantil con los columpios despintados junto al trazado del tranvía. Se me escapó, también, que me dolía su cansancio convertido en sermón. Entonces una taza se deslizó de la repisa y se abrió en 3 pedazos contra el suelo. No fue un accidente, fue un punto y aparte. A la 1:00, sin ruido, saqué del armario la maleta de tela verde que siempre habíamos llamado, por si acaso. Metí 2 mudas, un vestido negro de punto que me hacía sentir adulta, unas medias color humo, mi única camisa blanca que parecía nueva cuando la planchaba con paciencia, una libreta manchada de rotulador, una batería portátil con el cable pelado, mis talismanes, 2 libros subrayados hasta la extenuación, y el pasaporte en una funda de plástico con un mapa de autobuses comarcales que me habían dado en Delicias en otoño. En el bolso pequeño, añadí el pintalabios rojo que no solía usar y un minúsculo frasquito de colonia con olor a azahar que me había comprado en Valencia un verano, me daba cierta seguridad oler a algo que escogía yo. Mi madre me siguió al pasillo con una toalla al hombro. «Huir es lo fácil», dijo. No contesté. Sabía que cualquier palabra arrastraría 10 más. Cerré la maleta, comprobé las llaves, me calcé mis botines negros, con el tacón gastado, pero firmes como una promesa, y salí. El portal olía a lejía y humedad. El sonido del tranvía frenando en la rotonda me pareció más ordenado que nuestras frases. Para las 2:30, el cielo se había apretado de una grisura que convertía la tarde en noche. En el kiosco de la esquina, los titulares hablaban de un temporal largo cruzando el Valle del Ebro. Aún así caminé hasta la estación de autobuses vieja por pura inercia. La acera resbalaba, las suelas patinaban sobre las losas mojadas. La maleta chocaba con los bordillos y, tras un golpe, la tapa se rajó. La até con una cuerda que compré por un par de monedas en una ferretería pequeña que olía a madera y barniz. El móvil marcaba 10% y la cobertura se iba y volvía con pereza. El vestíbulo de la estación olía a ropa mojada y café de máquina. La pantalla parpadeaba en rojo, ruta cancelada. Hice cola para un té que apenas calentó mis manos, el vaso blandito se hundía entre mis dedos. Miré alrededor y sentí que aquel murmullo amplificaba mi propia desorientación. No quería quedarme. No quería volver. A las 5, me fui por la avenida hacia la Z30, donde la ciudad se transforma en talleres, almacenes y casas bajas con setos vencidos por la lluvia. La llovizna se hizo cortina. La chaqueta se me empapó en los hombros, las medias, mi pequeño fetiche cotidiano, se me pegaron a la piel con ese cosquilleo entre incómodo y secreto que me obligaba a caminar más recta. Un bus pasó lleno y no paró. Seguí repitiéndome 3 cosas: paso, inhalar, paso. Aquella secuencia primitiva parecía más honesta que cualquier horario pegado con celo en la nevera. Anochecía cuando llegué a una marquesina en las afueras de un barrio de Naves. El viento colaba el agua bajo el techo, las letras de los periódicos abandonados se deshacían como tinta en un vaso. El móvil murió en mis manos. Miré hacia las casas. En un tejado salía una columna de humo recta. Calor, pensé. Estufa, alguien. Eso bastó para ponerme en pie. El camino hasta el portón de chapa era un lodazal.
El barro se pegaba a los botines y yo, con una rama, golpeaba los cantos para soltarlos, intentando no mancharme más el vestido negro que asomaba bajo la chaqueta. Un perro ladró y luego cayó, como si distinguiera la diferencia entre peligro y cansancio. Toqué la puerta. Al principio con pudor, luego con decisión. Adentro crujió el suelo. Me limpié con el dorso de la mano 2 ríos de rímel y me obligué a erguirme. La puerta se abrió un palmo. Un olor a patatas en la sartén y a madera húmeda avanzó como una invitación sin palabras. ¿Quién eres?, preguntó una voz de hombre, neutra. Me perdí bajo la lluvia, dije. No pasan autobuses. El móvil está muerto. Solo pido esperar a que amaine. ¿Puedo ayudar con algo? Hubo un silencio de 3 latidos. Clic. El cerrojo cedió. El hombre enmarcado por la luz llevaba una camiseta vieja, las manos sucias y la mirada atenta. No hostil. Su vista bajó a mis medias arruinadas por la lluvia, subió a la cuerda de la maleta y se detuvo un segundo en mis botines. Nada de morbo, solo un inventario. Pasa, dijo. No está preparado para huéspedes. Entré. El calor me golpeó la cara. Había herramientas apoyadas contra la pared, un saco de patatas y una cazuela humeando. Encima de la silla, una camisa de cuadros. Extendí mi chaqueta empapada sobre unos periódicos que él dejó sin decir nada. En la lámpara del techo zumbaba una bombilla antigua. Soy Lucía, dije, cuando él me devolvió la sensación en los dedos. Vivía con mi madre, en Las Fuentes. Hoy, no terminé la frase. Mateo, respondió él. Hay un sofá-cama. La manta está limpia. Nada de galantería. Nada de compasión exhibida. Solo una manera de poner orden. Me dejé caer en la habitación sin adornos, caja de bombillas, papel pintado despegado en una esquina, un radiador tibio. Puse la mochila con los documentos junto a la almohada, en el alféizar, un billete de tranvía arrugado, reliquia urbana en territorio de barro. Me quité los botines, las medias se me pegaron otra vez al tobillo con ese chasquido casi secreto que siempre me había parecido un ritual. Me arropé. Por primera vez en meses no tuve miedo de amanecer. Desperté con olor a aceite y a pan tostado. La luz entraba filtrada por una cortina beige. Me puse la camisa de cuadros de Mateo sobre el vestido como una bata improvisada, recogí el pelo con una pinza y salí. El suelo, gastado, estaba limpio. Mateo estaba de espaldas, frente a la sartén. No se sorprendió al verme, señaló una silla con el mentón y empujó hacia mí un plato de patatas y una taza de té. Comimos en silencio. El silencio de Mateo no era dureza, parecía una forma de respeto. Sus manos eran grandes, ásperas, la clase de manos que saben el peso de las cosas. Al terminar, dijo. Si después de la lluvia no hay autobuses, puedes quedarte un día más. Aquí todos trabajamos. Ni oferta ni amenaza. Una regla. Asentí. Me enseñó el lavamanos, las toallas, cómo abrir la puerta del porche que se atascaba si tirabas hacia arriba. Salimos al patio. El aire olía a tierra revuelta. Me indicó la leña, la bomba manual de agua, una mesa de madera con marcas de sierra. Intenté imitar sus gestos y me salió torpe. El agua se derramó, mis manos, cuidada al milímetro en la ciudad para teclados y barras de labios, se enrojecieron. Mateo no se molestó, se acercó, colocó mis dedos y dijo, sin paternalismo. Sin prisa. Aquella voz me bajó la ansiedad más que cualquier mantra de autoayuda. A media mañana yo ya estaba sentada sobre un banco bajo la pared, con la camisa suya caída hasta medio muslo y mis botines secándose al sol apagado. Mis medias oscuras, colgadas junto a una cuerda, parecían una bandera pequeña declarando algo que no sabía nombrar.
Me sorprendí fijándome en minucias, el brillo mate de su hebilla, una pulsera de cuero viejísima, la forma en que su camiseta se pegaba a la espalda cuando levantaba una tabla. En la ciudad, esas observaciones podían confundirse con deseo. Aquí eran, sobre todo, señal de que mi cabeza empezaba a bajar revoluciones. Al mediodía imitamos una coreografía doméstica, él cortó pan, yo piqué pimientos. Freí con torpeza, él no corrigió. Puso un plato frente a mí como si nada extraño hubiera en que una desconocida comiera a su mesa. Esa normalidad me rodeó como un abrigo. Por la tarde, nos sentamos en el porche a escuchar cómo las gotas caían de la canaleta formando un compás irregular. Yo no sabía aún quién era el más allá de un nombre y una calma obstinada. Él tampoco preguntó por mi pasado. Esa contención me protegía. En mi bolso, toqué sin sacarlo el frasco de colonia, me rocé apenas el cuello, un gesto mío, íntimo, como si me hiciera un guiño en el espejo, y el olor a azahar se mezcló con el de madera y lluvia. Esa primera noche, el sofá me pareció menos duro. La manta olía a jabón casero. A ratos, oía los pasos de Mateo y el golpecito de un marco de ventana que estaba arreglando. Me dormí con una certeza nueva, no todas las casas son prisión, algunas, por un rato, son tregua. A la mañana siguiente, me despertó el sonido de un hacha. Salí al porche. Mateo cortaba leña con una precisión que parecía coreografiada por algún maestro silencioso. Me indicó el banco y, sin mirarme, dijo: «El desayuno está hecho. Luego me ayudas». La frase cayó con naturalidad, como si siempre hubiese estado prevista esa suma, él y yo y trabajo. Me enfundé el vestido, que por fin había secado, me até un pañuelo negro al cuello a modo de chouque discreto que me daba seguridad, y me calcé de nuevo los botines, ahora con los cordones limpios. Me gustaba esa disciplina de los detalles, tal vez era mi manera de conservar algo de mí misma en un paisaje que aún no entendía. Apilamos leña bajo el cobertizo. Se me escapaban los troncos, me dolía la espalda. Él puso mi mano más cerca del centro de gravedad y dijo: «Así». En sus indicaciones había oficio, no condescendencia. Después me dio una azadilla y me enseñó a romper la tierra en un bancal donde asomaban las primeras hojas. El barro se pegaba a mis medias como una segunda piel. No me incomodaba, había algo extraño y casi ritual en esa textura contra mis piernas, como si la ciudad, con sus suelos secos y sus reglas de no mancharse, se rindiera por fin. Lo pensé y me reí por dentro de mi propio pensamiento, porque cierta parte de mí siempre había encontrado en los tejidos, los zapatos, las medias, una manera de contar quién era sin decirlo. Aquí, ese lenguaje se traducía a madera, agua y barro. Y, aún así, seguía siendo mío. Comimos en silencio otra vez, pero ya no era un silencio de desconocidos. Cuando terminé, llevé mi plato al barreño. Quise lavar, él negó con la cabeza. «Siéntate. Mañana habrá trabajo de sobra». Obedecí. Lo miré de reojo. Vi una cicatriz fina en su antebrazo, un hilo blanco sobre la piel morena, me dieron ganas de preguntar, pero me callé. Había aprendido, en 2 días, que algunas historias piden permiso con el tiempo. Al atardecer, el cielo pareció abrirse lo justo para una tregua luminosa. Sentados en el escalón, yo rodeé mi taza de té con ambas manos. La porcelana me calentó los dedos. No sabía cómo agradecerle de un modo que no sonara a discurso. «Gracias», dije. «Por abrir». Cualquiera lo habría hecho. No, pensé. No cualquiera. Me incliné apenas hacia él, con un impulso que no venía de la cabeza. Fue un roce, más que un beso, un dibujo a lápiz. Mateo tardó un segundo en corresponder. Cuando lo hizo, su boca fue lenta, sin prisa, como si cuidara un vaso frágil. No había urgencia ni ruta marcada hacia otra cosa. Era una aceptación. Un «estás aquí», pronunciado con los labios.
Me aparté con la cara caliente. El corazón golpeaba no como un tambor de fiesta, sino como un martillo fino dando forma a algo. Miré mis manos, uñas cortas, un anillo finísimo de plata que llevaba desde la universidad, una gota de barro secándose en el nudillo. Sonreí sin querer. Él no añadió palabras, tampoco yo. El aire olía a leña y a azahar. Esa noche me acosté con la camisa de cuadros por encima del vestido, como si capas de tela fueran capas de certeza. Coloqué los botines alineados junto a la cama con una manía que me persigue desde niña, al lado, mis medias dobladas, como dos paréntesis. Cerré los ojos. Por primera vez no me propuse un plan para el día siguiente. El mundo era pequeño y suficiente, una manta seca, una casa sin preguntas y la presencia concreta de alguien que no huía de mi torpeza ni de mi silencio. Desperté antes que el gallo del vecino, sí, había un gallo, detalle insólito para una chica de tranvía, y escuché un motor pararse frente al portón. Pasos ajenos. Voces. Una risa demasiado fuerte para aquella calma. Me incorporé de golpe. El corazón me subió a la garganta. Algo, pensé, estaba a punto de empezar. Aquel motor frente al portón resultó ser el de una furgoneta con el logo despegado. Dos hombres dejaron sacos de pienso en la casa del vecino. La risa fuerte venía de uno de ellos, se despidieron y el valle volvió a su zumbido de insectos y canaletas. El sobresalto me duró lo justo para recordar que aún vivía como a caballo entre dos vidas, la de ciudad que llevaba colgada del cuello como un colgante, mi chouque negro, mi barra de labios rojo, mis medias siempre impecables, y esta otra que empezaba a cuajar entre madera, barro y té. A media mañana, Mateo dijo que necesitaba tejas y unos tornillos. Iría a la carretera, quizá tardaría. Señaló mi lista de cosas que faltan, que había dejado la noche anterior sobre la mesa: cebollas, tomates, algo de queso, pan. Sábado hay mercado en el pueblo grande, añadió. Me dio una bolsa de rafia y 2 monedas grandes para el bus. Preferí no preguntar por qué confiaba así, supongo que, sin decirlo, los dos habíamos decidido creer un poco. Me cambié, vestido azul marino de punto, me quedaba ceñido sin estridencias, medias color humo, con esa textura que me hacía sentir armada aún sin tacones, botines limpios, la camisa de cuadros suya por encima a modo de abrigo ligero, chouque al cuello, pelo recogido en una coleta alta y labios apenas rosados. Había aprendido que el rojo encendía preguntas, ese día quería pasar desapercibida. Un detalle pequeño, casi un fetiche mío. Ajusté la hebilla de los botines con un clic que me devolvió la sensación de control. El autobús tembló sobre los baches y, al llegar a la plaza, todo fue un estallido de voces. Puestos de frutas y verduras, quesos de oveja, miel en frascos como soles, cerámica barnizada. Las vendedoras hablaban deprisa, los niños corrían, un acordeonista dejaba caer una jota a medias. Compré pan de hogaza y un trozo de tronchón. Estaba pesando tomates cuando escuché, a mi espalda: con esos ojos verdes te van a cobrar por kilo de mirada, no por kilo de tomate. Me giré. Un chico de 20 y tantos, pelo oscuro ondulado, sonrisa escapándosele por la comisura. Llevaba camisa arremangada y un mandil limpio con el sello de Frutas Valero. Se secó las manos en una toalla y me ofreció la suya. Diego, dijo, como si nos hubiéramos citado. Si no sabes regatear, aquí te despluman. Suerte que he llegado. La ligereza con la que ocupó el aire me descolocó, quizá por contraste con la contención de Mateo. En 5 frases ya me había contado un chiste del carnicero, el secreto de los higos de una señora y su teoría de que el precio del tomate debería cotizar en bolsa. Reí. Hacía tiempo que no reía así, no de algo gracioso, sino del alivio de poder ser ligera sin que se me quebrara nada por dentro. Diego me ayudó con las bolsas sin preguntar. Me acompañó a por queso, el de la señora Lidia, no el de la esquina, confía, a por miel, de romero, para el té que huele a hogar,
y a por unas alpargatas baratas que me guiñaron un ojo desde un puesto, me probé las blancas por encima de las medias. Un gesto imprudente que habría provocado risas en mi barrio, pero que allí fue solo un juego. Cuando me las ajusté con los lazos cruzados en el tobillo sentí ese cosquilleo tonto de cuando algo encaja con tu piel y tu antojo. Diego lo notó. Cuidado con esos lazos, dijo sonriendo. Pueden atarte a un sitio o soltarte de él. Como tú, pensé sin decirlo. Caminamos hacia la parada con las bolsas compartidas. Me contó que había estudiado un curso de cocina en Huesca, que se aburría si un día pasaba sin historias nuevas, que las ciudades, todas, eran un juego de espejos. Cuando llegó el bus, se sentó a mi lado como si fuera lo natural. Su rodilla rozó la mía al tomar una curva, no aparté la pierna. Aquel roce no era un asalto, era un aviso, hay ritmos que te arrastran si no marcas paso. En mi parada, insistió en acompañarme hasta el portón, por si el barro te roba las alpargatas nuevas. Acepté. Las cosas se vuelven resbaladizas cuando el cuerpo agradece la ayuda antes de que la cabeza lo autorice. El patio estaba vacío. Dejé las bolsas en el banco. Diego miró alrededor sin el desprecio que yo temía de la gente de mercado. Tiene encanto, ¿eh? Huele a madera y a tardes largas. Te pega. Se sentó sin pedir permiso. Partió una manzana con un cuchillo pequeño, me ofreció la mitad. Su mirada, que parecía siempre una broma a punto de saltar, se volvió quieta. Yo hablé de nimiedades, del queso, del bus, de un perro que me había seguido 2 calles. Él acortó la distancia de la silla y bajó la voz. Te queda bien ese chouque, dijo. Dice, hasta aquí. Sentí el latido en la garganta, justo bajo la cinta. Me sequé las manos con una toalla. Cuando alargué el brazo, él se inclinó. El beso fue contrario al de Mateo, no pedía permiso, se declaraba. Me supo a manzana y a mercado. No hubo prisa por profundizar ni manos invadiendo nada. Solo una presión segura y la promesa silenciosa de que, si yo empujaba, habría más. No empujé. Tampoco me retiré. Fue suficiente para saber que acabábamos de trazar una línea invisible. Cuando Diego se fue, la casa se llenó de su risa como eco tardío. Recoloqué mis medias, un gesto mínimo para recuperar mi lenguaje íntimo, tejidos, ajuste, silencio. Miré mi reflejo en el cristal del horno, mejillas encendidas, pelo con mechones sueltos, labios brillantes sin barra. No era la Lucía que cortaba leña torpe pero constante, era la de las calles, la del juego de miradas. El contraste me dolió sin ser todavía dolor. Mateo regresó al poco. Traía las tejas, la ropa empapada y el ceño limpio, ese que no acusa, solo mide las horas. Yo estaba ordenando verduras. Le conté el mercado. Omití a Diego. No mentí, elegí un silencio. Puso agua para té, partió pan y me dejó sentarme primero. La rutina nos salvó la tarde. Los días siguientes, el mundo se dividió en 2 ritmos. Con Mateo, levantarnos temprano, lavar en barreño, aprender a apilar la leña sin dejar huecos, pelar patatas, medir silencios. Con Diego, el zoco de los sábados, las bromas de mediodía, la risa ligera que te sacude el polvo. A veces me cruzaba con él entre semana, aparecía como si le hubieran dado chivatazo, me quitaba parte de las bolsas y me contaba 3 anécdotas en una sola respiración. Me gustaba esa electricidad, me asustaba que se quedara en mí como un olor pegajoso. En el pueblo la gente ve. Primero fue un «vienes mucho» de una vendedora con sonrisa torcida. Luego un «Mateo debe ser generoso», que sonó más a sentencia que a halago. Aprendí a sonreír sin abrir la boca, a bajar la vista sin perder la dignidad. A la vuelta, Mateo a veces preguntaba, ¿has traído mucho? Lo justo, decía yo. Y en su había un inventario que iba más allá de las bolsas.
Un jueves de sol tímido, al doblar la esquina del café, Diego me interceptó con un sobrecito de papel. Te apunté un sitio en Zaragoza, dijo. Exposición de cartelismo. Y un número por si te pierdes entre pósteres y no sabes con quién comentar. El sobre olía a café molido. Lo guardé entre mi libreta y mi colonia de azahar. Tenía la tinta de quien escribe rápido, como si las letras ardieran. Esa tarde, Mateo encontró en la mesa de la cocina la bolsita arrugada. No la abrió. La dejó donde la había visto, con una precisión que dolía más que un registro. Faltan clavos, dijo, mirando el borde de la mesa, no a mí. Mañana voy a por ellos. Yo asentí. Fue nuestra manera de decir, sabemos que hay un sobre. Sabemos que existe una línea nueva colándose entre cucharas y panés. El sábado volví al mercado, decidida a cortar, a no permitir roces ni bromas. Diego apareció igual, claro, con esa forma suya de ocupar los espacios como si mereciera cada centímetro. Rica en palabras, pobre en pausas. Sostuvo mis bolsas, hizo que me probara otro par de alpargatas, esta vez negras, con cintas que subían un poco más por el tobillo, y me dijo, medio en broma, esas piden baile o huida. Reí demasiado. El bus nos trajo de nuevo. Insistió en acompañarme. Lloviznaba, los lazos negros se mancharon de tierra y hubo algo en esa imagen, mis tobillos marcados por cintas, él a mi lado con una bolsa, que me hizo pensar que tal vez ya había elegido sin decirlo. En la cocina, partió otra manzana. La mordida sonó limpia. Hablamos menos. Las palabras, cuando sobra la electricidad, estorban. Me besó de nuevo, y esta vez mi mano se quedó en su camisa un segundo más de lo debido. Una campanilla minúscula sonó en mi cabeza, cuidado. Lo acompañé al portón. Cuando volvió a rugir el motor de su moto, la casa quedó en un silencio distinto, un hueco dentro del hueco. Esa noche, al dejar mi chaqueta en la silla, Mateo sacó algo del bolsillo, una servilleta de café, doblada en 4. La puso en la mesa. El logo del local del mercado era inconfundible. En el centro, un número escrito con prisa. Reconocí la curvatura de la 9 de Diego como si fuera un rasgo de su rostro. ¿Es de él?, preguntó Mateo, por fin mirándome. La única derrota que no quería sumar era la de una mentira torpe. Asentí. No hubo gritos. No hubo portazos. Hubo silencio. Un silencio pesado como plomo que, sin embargo, no se caía encima, flotaba entre nosotros como esos globos que se quedan pegados al techo. Vi el pulso temblarle apenas en la muñeca. Apartó la servilleta, no a la basura, al borde de la mesa. Siguió cenando. Yo también, sin saber qué sabor tenían las patatas. Esa madrugada, di vueltas en el sofá con la manta hasta la barbilla. Abrí la libreta y garabateé una frase de cuando estudiaba diseño, las líneas invisibles también cortan. Me dormí tarde. Soñé con cintas negras que subían por mis piernas, con manos ásperas que no apretaban, con una risa detrás de una persiana metálica. La mañana olía a pan tostado. Mateo cortaba leña, más rápido que otras veces. El ritmo de sus golpes era un lenguaje. Preparé té, el ritual que me calmaba, taza, miel de romero, 2 giros de cuchara, inhalar. Salí al porche. Puedo irme si quieres, dije, sin disfraz. Puedes quedarte si trabajas, respondió. ¿Y si no mientes? Lo dijo sin épica. No me ofrecía perdón en bandeja ni me expulsaba con una cruz en la puerta. Me devolvía a la primera regla, aquí todos trabajamos. Y a una nueva, aquí no se miente. Esa tarde fuimos a reparar un marco. Me señaló los clavos, yo sujeté la madera. Su mano rozó la mía. No fue un roce buscado. Fue el de 2 personas que,
aún sabiendo la grieta, deciden ver si el puente aguanta. Por la noche, dejó otra manta en el respaldo de mi silla. Aquí refresca, dijo. Recordé la primera noche y, sin poder evitarlo, miré el borde de la mesa, donde la servilleta seguía doblada. Las cosas que no se tiran pesan más. Pasaron 3 días como sogas tensas. Yo trabajaba con más brío, como si el cuerpo pudiera remendar lo que la lengua había desgarrado. Limpié el patio, lavé a mano, arreglé el cajón de los cubiertos con forro nuevo, ordené tornillos por tamaño como si fueran cuentas de un rosario laico. En el pueblo, las miradas se volvían cuchicheos, aprendí a no oír. Diego se cruzó conmigo una vez y me dijo, con esa mezcla de descaro y ternura que lo volvía peligroso: Zaragoza en septiembre es perfecta para empezar de cero. No respondí. Me tocó el chouque con la yema del dedo, como quien pulsa un interruptor, y retiró la mano. Esa yema se quedó en mi piel más tiempo del que tardé en decidir que no iba a decidir nada ese día. La cuarta noche, tras cenar, junté valor. Puse la servilleta delante de mí y delante de Mateo. No la necesito, dije. Tampoco sé si me merezco quedarme. Pero quiero intentarlo. Mateo bebió un trago de agua. Asintió. Tomó la servilleta, la dobló con cuidado y la colocó dentro de un bote de cristal vacío, como quien guarda un clavo torcido por si un día sirve de recuerdo. No habló de segunda oportunidades ni de condiciones imposibles. Solo dijo: mañana empezamos por el tejado. Dormí un poco mejor. Soñé menos con cintas y más con tornillos. A la mañana siguiente, subimos a la escalera. Llevaba pantalones por primera vez desde que me fui de casa, pero debajo, por testarudez o por miedo, me dejé las medias, esas que me habían acompañado desde el primer día. A veces uno necesita un amuleto aunque nadie lo entienda. Ajusté los botines, apreté el chouque. En lo alto del tejado, el valle olía a lluvia por venir. No mires abajo, dijo Mateo. Mira a dónde vas a poner el pie. Lo hice. Y por un instante, creer fue tan sencillo como eso. Al bajar, empapada de sudor y polvo, escuchamos una moto detenerse tras el seto. La risa de siempre se coló como una cuerda de guitarra mal templada. Diego. Mi corazón, traicionero, cambió el compás. Mateo guardó el martillo en silencio. Yo me limpié el polvo de las manos con la toalla, besé con los dedos el borde de mi chouque, mi forma de pedir valor, y salí al patio. Traigo algo para ti, dijo Diego, agitando un sobre, y detrás del sobre, un brillo metálico que me heló la sangre. No era un arma, era una llave. Una llave con un llavero de lata, pensión La Estación, AB 3. Sonrió. Zaragoza nos espera. Detrás de mí, sentí el peso exacto de la mirada de Mateo. Delante, el anzuelo brillante del escape. Entre ambos, mis propios lazos. Respiré. No supe qué palabra iba a salir. El cielo, detrás, tronó por primera vez en semanas. El eco de la moto de Diego tardó en desvanecerse. El patio olía a gasolina y barro húmedo. Yo todavía tenía en la mano la llave con su llavero de lata, pensión La Estación, AB 3. Era un objeto pequeño, pero pesaba más que toda la maleta con la que había llegado aquella primera noche. Mateo, detrás, no dijo nada. Guardó el martillo y las tejas como si cada golpe seco contra la caja de herramientas fuese un punto final que él mismo no quería pronunciar. Guardé la llave en el bolsillo de mi vestido y sentí el metal frío contra el muslo, atravesando la tela. Preparé té en la cocina, mi refugio. Miel de romero, 2 giros de cuchara. El vapor empañó el cristal de la alacena y allí vi mi reflejo, labios mordidos, coleta floja, el chouque negro apretado en mi cuello marcando cada latido. Sentí que esa cinta era ahora mi única frontera. Un recordatorio de que había un límite invisible que no debía cruzar, aunque quizá ya lo había hecho.
Cenamos patatas y pan. Mateo no hizo preguntas, pero la manera en que partía la hogaza, corte rápido, sin mirarme, era en sí misma un interrogatorio. Yo masticaba despacio, con miedo de que hasta el crujido del pan revelara mis pensamientos. Antes de acostarme, dobló otra manta y la dejó junto al sofá. Aquí refresca, repitió, con ese tono neutro que era más punzante que un grito. Me tumbé vestida, sin descalzarme. Mis medias, aún con manchas de barro, se pegaron a la piel. Sentí un fetiche extraño en esa suciedad, como si llevar esas marcas fuese confesar un pecado en silencio. No había perfume que lo borrara. El sábado volví al mercado. Los puestos olían a higos maduros y a queso curado, pero las voces olían a sospecha. Una vendedora de naranjas me entregó el cambio con una sonrisa torcida. Cuando una moto pasa por la noche, todos sabemos dónde para. Me temblaron las manos y apreté más fuerte las asas de la bolsa. Compré deprisa, sin mirar a nadie, sin esperar a Diego. El bus de regreso se sacudía entre charcos y cada salto me recordaba que llevaba rumores colgados de los tobillos. En casa, Mateo arreglaba la bomba de agua. Me pasó un cubo y señaló el patio. Sus gestos eran órdenes sin serlo. Yo obedecí en silencio, como si llenar baldes fuese una penitencia. El agua se derramaba sobre mis medias y el barro me subía hasta los tobillos. Sentí el peso húmedo y pegajoso, como un grillete que no podía quitarme. Era otra forma de decirme, todavía no has elegido. 3 días después, cuando Mateo fue al pueblo por clavos, Diego apareció. Ni llamó. Se sentó en la mesa de la cocina con una bolsa de uvas. Zaragoza en septiembre, dijo con voz alegre. Feria, música, habitaciones con vista al río. Esa llave que guardas no es metal, es inicio. Yo jugueteaba con mi chouque, apretándolo con los dedos. No es tan sencillo, susurré. Él me miró con una sonrisa ladeada. Su mano bajó hasta mi tobillo, rozando la media húmeda que no había tenido tiempo de cambiar. Fue un toque rápido, censurado, pero suficiente para encenderme la piel. Tú eres de ciudad, murmuró. Esto te queda pequeño. Me levanté tan deprisa que la silla chirrió. No lo eché, pero tampoco lo detuve cuando salió riendo, como si todo fuese un juego que podía repetirse. Esa noche Mateo encontró la llave. Estaba en el bolsillo de mi chaqueta, la misma que había dejado descuidadamente en la silla. La sostuvo entre los dedos y la colocó en la mesa. Su mirada era cansada, no furiosa. Otra vez, dijo, sin subir la voz. Yo no supe qué decir. La garganta se me cerró. Quise gritar que no había dormido en ninguna pensión, que mi piel olía solo a humo de leña y té, pero las palabras murieron antes de nacer. Con calma, Mateo colocó la llave en un bote de cristal, junto a la servilleta con el número de teléfono. 2 objetos pequeños encerrados como insectos atrapados. Mi propio museo de tentaciones. Puedes quedarte, añadió. Pero si te vas, que sea sin mentiras. Esa tarde las nubes negras que llevaban días creciendo estallaron. La tormenta sacudió el valle, las tejas nuevas crujieron bajo el agua. Salí corriendo al patio para salvar la ropa tendida, el viento me golpeaba el rostro y el barro se pegaba a mis medias. Los lazos de mis botines se mancharon como si fueran símbolos de un contrato roto. Mateo apareció a mi lado, empapado, asegurando cuerdas. Sus manos ásperas rozaron las mías al atar un nudo. Fue un contacto breve, pero más intenso que cualquier caricia. No necesitaba palabras, en ese roce había fuerza, reproche, cuidado y algo más difícil de nombrar. Cuando la tormenta amainó, me quedé mirando el bote de cristal sobre la repisa. Dentro, la servilleta y la llave brillaban bajo la lámpara como recordatorios de que los objetos pueden cortar más que los cuchillos. Esa noche no dormí.
Abrí mi libreta y escribí con letras torcidas: las decisiones pesan más cuando alguien las guarda por ti. La llave y la servilleta no son recuerdos, son promesas envenenadas. Me quedé abrazada a la manta, escuchando el rugido lejano del trueno. La tormenta había terminado fuera, pero dentro de mí seguía desatada. El sol apareció débil, casi tímido. Mateo estaba cortando leña en el patio. Sus movimientos eran más rápidos que nunca, como si cada golpe contra el tronco fuese un intento de olvidar. Me acerqué con una taza de té. «Puedo irme si quieres», dije sin rodeos. Él no paró de trabajar. «Puedes quedarte si trabajas. Y si no mientes». No era una súplica ni un perdón. Era una norma, seca y simple. En ella cabía todo lo que no habíamos sabido decir. Ese mismo día subimos al tejado para colocar las tejas sueltas. Llevaba pantalones por primera vez desde que había llegado, pero debajo aún conservaba mis medias como un amuleto secreto. Ajusté mis botines con un clic, apreté el chouk y subí la escalera. «No mires abajo», dijo Mateo. «Mira solo dónde vas a poner el pie». Obedecí. Y por un instante, creer fue tan sencillo como eso: un pie, un respiro, otro pie. Al bajar, empapada de sudor y polvo, escuchamos una moto detenerse al otro lado del seto. Reconocí la risa antes de verla. «Diego». Mateo guardó el martillo en silencio. Yo me limpié las manos con la toalla, besé con los dedos mi chouque, mi forma de pedirme valor, y salí al patio. Diego levantó un sobre. Dentro brillaba algo metálico. No era un arma, era otra llave. La agitó con una sonrisa. «Pensión La Estación, habitación doble esta vez», dijo. «Zaragoza nos espera». Detrás de mí sentí la mirada de Mateo, densa, inamovible. Delante, la promesa de un escape fácil. Entre ambos, mis tobillos manchados de barro y el chouque apretado como nunca. El cielo volvió a rugir, como si la tormenta no hubiera terminado. Me desperté antes que Mateo. La luz entraba tímida por la cortina raída. El bote de cristal en la repisa brillaba débilmente, dentro, la servilleta y las 2 llaves. Eran como insectos atrapados, testigos de todo lo que yo no sabía decidir. Me levanté con cuidado, descalza, las medias aún húmedas del día anterior. El suelo frío me subía por las piernas, recordándome que estaba allí por elección, pero también por miedo. Al lavarme la cara en la pila, sentí el chouque ajustarse en mi cuello. Lo toqué con los dedos, como si fuera una cadena o un amuleto. En realidad era ambas cosas. Cuando entré en la cocina, Mateo ya estaba preparando café. Sus manos movían la cafetera como si cada gesto estuviera medido. No dijo nada al verme. Solo me señaló un plato con pan y queso. Yo me senté. El silencio pesaba más que la tormenta de la noche anterior. «Mateo», dije al fin, con voz baja. «No use esas llaves». Él levantó la mirada, fija, tranquila, pero tan profunda que me cortó el aire. «Pero las guardaste», respondió. «Y eso basta». Quise replicar, pero me mordí el labio. Sus palabras eran ciertas, aunque mi cuerpo no había cruzado umbrales, mi deseo había tocado puertas. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero ya no era vacío, era un campo de batalla. Trabajamos juntos todo el día. Cortamos leña, recogimos calabacines, limpiamos el gallinero. Yo cargaba cestas con los dedos marcados por la cuerda, las medias manchadas de polvo. Él no se ofrecía a ayudarme. Observaba cómo mis manos temblaban, cómo el sudor me corría por la nuca, y solo entonces decía: «Más despacio». El cansancio no es prueba de valor. A veces sus dedos rozaban los míos al pasarme una herramienta. Ese contacto breve era más eléctrico que cualquier caricia intencionada. Yo bajaba la vista,
consciente de que mis labios todavía recordaban el beso robado de Diego, pero también el primero, lento, de Mateo. Dos ritmos opuestos que ahora chocaban dentro de mí. En el mercado ya nadie disimulaba. Una mujer me susurró: no puedes tener dos fuegos en la misma cocina. Otra rió abiertamente al verme con las bolsas. Me ardían las mejillas. Diego apareció entre los puestos, con su sonrisa insolente y la moto al fondo. Se ofreció a llevarme las compras. Rechacé, pero él cargó 2 bolsas igual. No te escondas, dijo en voz baja. Nadie aquí tiene derecho a juzgarte. Yo temblé. No era lo que decía, sino como lo decía, seguro, rápido, sin dudas. Todo lo contrario de Mateo. Al regresar, Mateo estaba reparando un marco de ventana. Me miró con calma, pero sus ojos se detuvieron demasiado tiempo en mis labios, como si adivinara un secreto. Yo dejé las bolsas en la mesa, intentando parecer natural. ¿Mucho peso?, preguntó. No tanto, mentí. Esa mentira cayó como una piedra en el agua. Su mirada bajó a mis medias, manchadas de barro fresco. No dijo nada más. Esa noche, al acostarme en el sofá, me envolví en 2 mantas. Pero lo que realmente me oprimía no era el frío, eran sus silencios, cada vez más afilados. Pasaron 2 días en esa calma tensa. Hasta que una noche, después de cenar, Mateo colocó el bote de cristal sobre la mesa. Dentro, la servilleta y las 2 llaves brillaban bajo la lámpara. No quiero objetos de otros en mi casa, dijo despacio. Elige qué hacer con ellos. Yo los miré. El papel con el número de Diego, ya arrugado. La llave de la pensión. La otra, más reciente, que aún no había tocado. 3 promesas distintas, todas pesadas. Mateo, mi voz se quebró. Él se inclinó hacia adelante. Sus manos, grandes, se posaron en la mesa. No me tocó, pero el gesto fue más fuerte que un abrazo. No necesito explicaciones largas, dijo. Solo necesito saber si, cuando cierro la puerta por la noche, tú quieres estar dentro o fuera. El silencio me oprimió. Toqué mi chouque, apretándolo hasta sentir dolor. Bajé la mirada hacia mis tobillos manchados, símbolo de todos mis titubeos. Quiero estar dentro, susurré. Mateo se quedó quieto. Sus ojos me buscaron, como queriendo comprobar si era verdad. Luego, con un gesto lento, tomó el bote de cristal y lo guardó en un armario cerrado con llave. Entonces demuéstralo, dijo. No hubo beso, ni abrazo. Solo esa frase seca, que pesaba más que cualquier juramento. Creí que la calma volvería. Pero al día siguiente, mientras Mateo estaba en el campo, escuché el rugido de la moto. Diego apareció en el patio con la misma sonrisa insolente. Traía una bolsa de pan y una botella de vino barato. Él te encierra, me dijo sin rodeos. Yo te ofrezco aire. Se acercó demasiado. Su aliento olía a vino y a deseo apresurado. Sus dedos rozaron mi muñeca. Fue un contacto leve, pero me atravesó como un rayo. Retiré la mano, apretando el chouque hasta dejar marcas rojas en mi piel. No puedo, susurré. Él me miró con rabia contenida. Entonces seguirás siendo prisionera, escupió, y se fue con la moto rugiendo como un trueno. Esa tarde, cuando Mateo volvió, me encontró en la cocina, con los ojos aún enrojecidos. No preguntó nada. Preparó té, partió pan, puso el plato frente a mí. Hoy trabajamos duro, dijo simplemente. El cansancio ayuda a dormir. Lo miré y sentí que sus palabras eran una red. No me exigía confesiones, solo actos. Pero el eco de la moto aún vibraba en mis oídos. Esa noche, en el sofá, no pude dormir.
El viento golpeaba las ventanas. En mi libreta escribí: entre dos hombres hay siempre dos formas de respiración, una calma que te sostiene y un vértigo que te arrastra. ¿Cuál es vida y cuál es sombra? Cerré los ojos con el chouque apretado, como si me obligara a elegir. Afuera, un trueno lejano anunció otra tormenta. Y supe que, muy pronto, nada podría seguir igual. El día comenzó con un silencio extraño. El gallo del vecino no cantó, los perros no ladraron. Yo me levanté antes que Mateo. El aire en la cocina olía a humedad, como si la tormenta hubiera dejado cicatrices en las paredes. El armario donde antes estuvo el bote de cristal estaba abierto de par en par, adentro no quedaba nada. Ni servilleta, ni llaves, ni fragmentos de vidrio. Mateo había borrado las pruebas de mi indecisión, pero no las heridas invisibles que seguían en sus manos. Me acerqué a la ventana. El cristal empañado devolvía mi reflejo, medias arrugadas, tobillos manchados del barro de días anteriores, el chouque apretado como si quisiera recordarme que no podía huir de mí misma. Mateo salió al campo temprano. Regresó con las botas empapadas y el rostro serio. No habló. Solo colocó la leña en el cobertizo y me pasó un cubo para llenar en la bomba de agua. Yo obedecí. El agua fría salpicaba mis manos y bajaba hasta las mangas de mi camisa. Sentía cada gota como un reproche. Él no me miraba, pero su silencio pesaba más que cualquier palabra. En la mesa del almuerzo, el sonido del cuchillo cortando pan era el único diálogo. Yo intentaba tragar, pero la garganta me ardía. No podemos seguir así, me atreví a decir. Mateo levantó la mirada. Sus ojos eran tranquilos, pero detrás había un cansancio hondo. No se puede vivir en medio de dos rumbos. Decide. Al caer la tarde, mientras yo colgaba ropa mojada en el patio, escuché de nuevo el rugido de la moto. Venía desde el camino del pueblo. Me quedé inmóvil, con la sábana chorreando agua entre las manos. Mateo salió al porche. No dijo nada. Miraba la curva del camino con los brazos cruzados. El ruido de la moto se hizo más fuerte, y luego se apagó, sin llegar a la casa. La tensión quedó flotando, más pesada que la propia tormenta de días atrás. No ha entrado, murmuró Mateo al fin. Y volvió a la casa. Yo permanecí bajo la lluvia ligera, temblando sin frío. Al día siguiente fui al mercado. Los comentarios eran ya abiertos: la chica no sabe elegir. Una casa le da pan, la moto le da alas. Yo bajaba la cabeza, intentando que mis medias largas taparan las marcas de barro en los tobillos. Compré deprisa y regresé sin mirar a los lados. En el autobús, un niño señaló mi chouque y dijo en voz alta: «Mamá, ¿por qué lleva eso?». La madre lo hizo callar, pero mis mejillas ardieron. Sentí que ese collar era ahora mi marca visible de indecisión, un fetiche convertido en cadena pública. Esa noche, Mateo colocó 2 platos en la mesa. No comimos mucho. Después, se levantó y trajo una hoja de papel en blanco. La dejó frente a mí con un lápiz. «Escribe lo que quieras hacer», dijo. No era una orden. Era una frontera. Mis manos temblaron sobre el lápiz. Podía escribir: «me quedo», «me voy», o simplemente dejarlo vacío. Cada opción me aterraba. El silencio se prolongó. Finalmente escribí solo una palabra: dudar. Mateo leyó, guardó el papel en su bolsillo y se levantó. «Entonces no puedo ser tu refugio», dijo. Y se fue a su cuarto. Me desperté antes del amanecer. La cama de Mateo estaba vacía. El sonido de pasos alejándose resonaba en el patio. Salí corriendo. Vi su silueta caminando por el sendero, con una mochila pequeña al hombro. «Mateo», grité. No se giró. El eco de mis palabras se perdió entre los árboles.
El cielo comenzaba a clarear. Los charcos reflejaban la primera luz. Mis medias se empaparon al correr, pero no lo alcancé. Cuando regresé a la casa, en la mesa había una taza de café todavía caliente y una nota breve: si regresas, que sea por ti, no por miedo. Esta casa no es una jaula. Me quedé sola. La casa estaba llena de sonidos pequeños, la madera crujiendo, el viento golpeando el postigo, el goteo de la canilla. Todos ellos parecían preguntarme lo que yo no sabía responder. En el espejo de la cocina vi mis ojos rojos, el chouque marcando mi cuello, los tobillos manchados. No era prisionera de Mateo ni de Diego. Era prisionera de mis propias elecciones. Me senté en el sofá, abrazando la manta que aún olía a jabón casero. Afuera, el valle despertaba. No sabía si Mateo volvería ni si Diego aparecería de nuevo. Pero sí sabía que la historia no había terminado. Esa noche, al cerrar las ventanas, encontré en el alféizar un objeto que no recordaba haber dejado allí: una llave. No era la de la pensión ni la de la casa. Era otra, más pequeña, oxidada, con una cinta roja. La sostuve en mis manos sin entender. ¿Quién la había dejado? ¿Mateo al marcharse? ¿Diego en silencio? ¿O alguien más que había observado desde la sombra? El viento sopló fuerte, apagando la lámpara por un instante. Cuando volvió la luz, la llave seguía en mi mano, pesando como un secreto. Y entendí que la verdadera historia apenas comenzaba.